de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Hay cosas que pasan una sola vez en la vida y que justo tengas prendida la radio en esta emisora escuchando esto es una de ellas. Porque en Volkswagen lanzamos beneficios por única vez para comprar un auto. Cuotas diarias desde $12.99. Empiezas a pagar desde 2021 y recibes un bono de hasta $1,000 en recepción de usado. Aprovéchalos. No creemos que vuelva a pasar. No dejes para mañana el Volkswagen que solo podrás comprar hoy. Entérate más en nuestras redes sociales. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y un tema que viene preocupando, que es el empleo y sobre todo, la reactivación económica por un lado y el empleo joven, que es una de las cosas que vamos a tener que tratarlo con mayor urgencia. Y para eso hemos convocado a la economista Daniela Oleas, ella ex viceministra de Bienestar Social, se llamaba antes, del área social de este ministerio. Ha cambiado varias veces el nombre, pero economista Oleas, Daniela, bienvenida, buenos días. ¿Cómo podemos un poco encaminar el debate del trabajo joven y desde la experiencia suya de ex viceministra como política social? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Justo a finales del año pasado se hizo un trabajo para analizar el mercado laboral de jóvenes de entre 18 y 29 años. Este trabajo se hizo en conjunto con el Banco Mundial. ¿Cuáles son los temas, digamos? Y creo que por ahí va la pregunta. En general, el empleo adecuado en los jóvenes y en general en el mercado laboral se ha visto sumamente afectado, pero en los jóvenes, especialmente en las zonas rurales. Cuando se hace un análisis por la población, es decir, si nosotros vemos entre la población más pobre y más rica, por deciles, deciles, el decil 1 es el más pobre, el decil 10 es el más rico. Cuando nosotros hablamos en deciles, ¿qué es lo que está pasando? La población juvenil, la población entre 18 y 29 años, que tiene mejor capacidad de inserción en el mercado laboral, se encuentra fuera de las áreas de pobreza, es decir, a partir del decil 4. Y además, específicamente y geográficamente, son en las áreas urbanas y además por ciudades. Nosotros decimos que existe una mayor probabilidad de que un joven entre los 18 y los 29 años se inserte en el mercado laboral y además con características específicas, es decir, persona vulnerable o no pobre, básicamente en ciudades como Cuenca, en Machala, Guayaquil, Ambato. En la sierra urbana tiene menos probabilidades, en el resto de la sierra urbana tiene menos probabilidad de inserción, y en las zonas rurales, al contrario, tiene mayor probabilidad de que pierda el empleo o que vaya a un empleo inadecuado al subempleo. Además, si nosotros vemos en términos de pobreza y extrema pobreza, las personas que tienen menores capacitación o que han tenido menores años de educación tienen menor posibilidad de insertarse en el mercado laboral, y lo que es aún más grave es que si son mujeres tienen aún menor probabilidad de insertarse en el mercado laboral, aunque estén dentro de las zonas que teóricamente deberían tener mayor probabilidad. Es decir, las mujeres tienen menos probabilidad de insertarse en el mercado laboral. Los jóvenes entre 18 y 29 años solamente tienen mayor probabilidad aquellos que están en una situación de no pobreza, y además en las zonas urbanas, específicamente en algunas ciudades. El panorama es bien complejo. Claro, permítame saludar también al economista Santiago García y al economista Vicente Albornoz. Economista García, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Bueno, el panorama que nos plantea Daniela Oleas es ese, ¿no? O sea, uno diría la educación, la pobreza, son los que están marcando el tema de la inserción laboral. Cómo trabajar como política social este tema que se vuelve indispensable y que hoy en pandemia lo hemos sentido con mayor fuerza. Bienvenido, economista García, buenos días. Buenos días, Francisco. Un atento saludo a todos los oyentes de Radio Democracia, Radio Exa. Un saludo a Vicente y también a Daniela.
Bueno, las cifras que nos acaba de dar Daniela nos pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Sí, Claro. nos pone realmente Este es un país de una desigualdad grotesca, diría yo. así es, tremenda, ¿no? Y quizás esta crisis brutal que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19 se expresa en los sectores más vulnerables, como lo veo yo, ¿no? En este caso, los sectores jóvenes de la población. Ahora, la pregunta, Francisco, que usted hace es pertinente. ¿Qué hacemos en materia de política pública? Yo creo que hay que combinar las dos cosas, una política pública desde lo social y una política pública desde lo económico. Entonces ahí seguramente vamos a debatir en estos minutos próximos con Vicente y con Daniela cuestiones qué hacer en materia, por ejemplo, productiva. Me refiero primero a la política social. Yo creo que es fundamental. Una de las cosas que algunos académicos proponemos es que en este momento es fundamental el sistema de protección social desde el gobierno. Y ahí hay que encontrar todos los esfuerzos, los recursos, los sostenes institucionales y económicos para sostener una adecuada protección social. Lo que acaba de decir Daniela, es un problema estructural de un joven que tiene 25 años, que tiene baja educación. Ha llegado, les recuerdo al público oyente que el nivel de educación del ecuatoriano en promedio es 9 grados, ¿sí? Por si acaso, porque hemos mejorado algunas cosas en educación, pero seguimos como un país de los más subdesarrollados todavía en comparación con los países latinoamericanos. Entonces, es un problema para mí estructural esto de la educación. Por tanto, como digo, para dividir las cosas en partes, uno es la red de protección social. Y creo que ahí se está haciendo esfuerzos, por ejemplo, las universidades estamos encargados de actualizar el registro social. Eso hay que hacerlo bien. Hay que dar la protección social a quien lo necesite, no al que por el cambio de camiseta, por el color de camiseta, por el voto. Eso, Francisco, hay que olvidarnos ya. Eso, que no crean los políticos que van a seguir largo rato, sino creo que es un mecanismo importante. Segundo, hay que canalizar más recursos a la protección social. Yo entendería que parte de los recursos que se acaba de anunciar, el acuerdo con el FMI, una parte será precisamente el FMI lo ha dicho. Y parece que el fondo atiene ya esta propuesta, economista. O sea, la propuesta del fondo tiene que ver también con eso, ¿no? Tiene que ver con eso porque ellos han dicho, y son clarísimos los fondos, mucho más claros que algunos analistas, en el sentido que dicen, señores, el ajuste es brutal en el Ecuador, así que van a pasar varios años y necesitamos proteger a los sectores más pobres. Así que creo, para cerrar la idea, es importante, como lo dice Daniela, son problemas estructurales y es importante la política social que yo la llamo de protección. Y nos toca conversar la política, la política productiva, la generación de empleo. Y ahí hay que vincular a los otros sectores también. Al saludar a Vicente Albornoz, gracias por acompañarnos, Vicente. Bueno, este es el panorama. Ya hay y claro, uno diría, Santiago García dice, oigan, hasta el fondo nos está diciendo que la política de protección social, y ahí hay un cambio, sí hay un cambio en la visión de del Fondo Monetario Internacional, o no, Vicente, o antes no se percibía de esa manera. ¿Y cómo hacer para que esto del trabajo, la educación que acabamos de ver y lo que dice Santiago García es terrible, ¿no? O sea, la mayoría de jóvenes llegaría hasta 9 años, o esa es la proyección. Vicente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo a Daniela y a Santiago. A ver, los datos son evidentemente muy preocupantes y creo que más bien deberían llamarnos a actuar. Hay dos opciones. Uno ve los malos datos y dice, puede sentarse a derramar lágrimas de tristeza o ponerse a actuar. Yo iría un poquito más allá. Yo he estado revisando la información del mercado laboral y lo trágico es que, a ver, dividamos el mundo laboral en dos, ¿no? El empleo adecuado y el resto. Y el resto es o el empleo no adecuado o el desempleo. Pero el resto es del 60%. No, desgraciadamente no. No, es bastante más. Es bastante más, peor todavía. Sí, claro, eso es lo trágico, ¿no? Entonces, si es que uno ve la población total del Ecuador, solo la población económicamente activa, ¿no? Los que trabajan o quisieran trabajar. A eso se los puede dividir en los que tienen un trabajo adecuado y el resto tienen un trabajo o mal pagado
o están desempleados. Ya. En el Ecuador en su totalidad, solo 1 de cada 6 tiene un trabajo adecuado. Oh. O sea, el 16,7%, si quiere el dato exacto, tiene un trabajo adecuado en la población económicamente activa total del Ecuador, ¿ya? Pero eso es bastante peor para los jóvenes. En los jóvenes, solo 1 de cada 7 tiene un buen empleo. Todos los demás no. Los jóvenes de una definición medio amplia de jóvenes menores de 30 años. De 18 a 29 años, ha dicho Daniela, sí. Correcto, hasta los 30, ¿no? Tampoco es que la situación sea color de rosa para los mayores de 30, No, pero es peor a sí. veces. No, la verdad sí es un poco mejor. O Se sea, mejora. entre los mayores de 30, a ver, no, seamos objetivos, es menos mala. Ya. Es menos mala la situación. Entre los mayores de 30, 1 de cada 5 tiene un buen empleo. En los menores de 30, 1 de cada 7, un poquito menos incluso, tiene un buen empleo. Entonces la cosa es realmente dramática y ahí tenemos que desarrollar un poco de todo y tenemos que buscar soluciones en muchas áreas. Yo creo que la calidad de la educación en el país es un problema. No es cuestión de años, es cuestión de calidad, es cuestión de la lógica y la ética de trabajo que se enseña en el Ecuador. Yo no estoy seguro que en el Ecuador realmente a los jóvenes les enseñamos a trabajar en serio y con orden y disciplina, que al final sí se necesita eso, ¿no? No estoy diciendo que todos un control social y posgraduados toditos. Exacto, pero el punto es, uno sí necesita estar seguro que los jóvenes están aprendiendo no solo cosas, sino también costumbres, valores, que saben trabajar, que saben respetar a su empleador, que saben aportar al empleador. Eso a ratos yo no estoy seguro que realmente están aprendiendo nuestros jóvenes. Y también el otro lado de que hay empleadores que saben respetar a los jóvenes, a los trabajadores, cumplir la ley. Es parte del asunto, ¿no? El rato que a mí me educan, tienen que educarme a respetar a todos. Claro. A mis jefes y a mis subalternos. No solo a los jefes, sino también a los subalternos. El equilibrio de educación. Y yo no sé si estamos realmente haciendo eso y si estamos dando la educación adecuada. Estamos educando a los jóvenes en el Ecuador con suficientes matemáticas. A ver, puede ser que las matemáticas no sean la materia más querida de todo el mundo, pero son absolutamente necesarias. ¿Tienen nuestros alumnos de los colegios una suficiente comprensión lectora? ¿Saben leer y entender un texto lo suficientemente bien? Esto es todo un cúmulo de cosas, ¿no? ¿Son capaces de expresarse adecuadamente? A ver, las competencias centrales deben ser tener razonamiento abstracto, y eso es matemáticas. Ser capaz de leer y entender un texto y ser capaz de expresar lo que uno piensa. En esas 3 cosas estamos funcionando bien, estamos en una educación adecuada y un paso más allá, en lo que son usos y costumbres. Están nuestros alumnos de los colegios aprendiendo a trabajar en serio y con disciplina y esfuerzo, etcétera, etcétera. No sé hasta dónde estamos haciendo eso y eso es parte de la solución. Ahora, yo lo que quiero insistir es, si es que 1 de cada 7 jóvenes menores de 30 no tiene un empleo adecuado, no es que hay un tema que esté mal, hay 500 temas que están mal. No, creo que sería un simplismo excesivo decir, no, pues esto es culpa de Pato, un punto, esto es culpa de Pato, otro punto. No, aquí tenemos que encontrar muchas causas de un problema tan enorme como es lo que decía Santiago García, es un tema estructural y Daniela ha dicho, está ubicado, este estudio hay que popularizarlo, Daniela, y creo que es importante a aquellos que como usted siguen el tema, podamos darle, y claro, Santiago García nos decía, la universidad tiene que entrar, y uno dice, por fin encontramos en las universidades públicas discursos de inclusión en el debate. Entonces, Daniela, ¿cómo planteamos un debate tanto productivo como dice Santiago, o como Vicente dice, la estructura en general, y esta nueva formación de una ciudadanía que la ha descrito Vicente, ¿no? Daniela. Y creo yo, además, que digamos, al igual de lo que dice Santiago y Vicente, hay que ver las cosas mucho más a detalle. Por ejemplo, he identificado que en las zonas rurales hay un grupo de población joven que no completa, que le faltan 2 años por completar su educación media.
Ya. Esa diferencia de completar esos 2 años de educación marca un antes y un después en su capacidad de inserción laboral. Entonces, si nosotros hablamos de política pública, nosotros tenemos que encontrar cuáles son esos puntos neurálgicos donde deberíamos atacar para hacer esa gran diferencia. Lo que dice Vicente tiene toda la razón. O sea, ¿cuál es el tipo de educación al que nosotros estamos accediendo? Está claro que actualmente el retorno de la educación está disminuyendo. ¿Qué queremos decir con eso? Hasta hace algunos años, mayor nivel educativo representaba un retorno mayor económicamente hablando. Eso está cambiando. Y eso está cambiando también en el Ecuador. ¿Qué es lo que nos ha demostrado la pandemia? La pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado que nosotros tendremos que tener una capacidad de reinventarnos. Muchas cosas que nosotros conocíamos simplemente dejaron de funcionar. ¿Cuál es esa capacidad de reinventarse? Depende mucho de lo que Vicente decía, de lo que hayan aprendido, claro. Exacto, pero cómo uno aprende a razonar, cómo uno aprende a través de ese razonamiento a resolver problemas que no estaban antes y que por lo tanto necesitan una capacidad adicional de la persona para poder resolver. Eso quiere decir que nosotros no teníamos un libro de texto para enfrentar una pandemia como la que nosotros estamos enfrentando, pero sí deberíamos tener las habilidades suficientes para un problema de esta magnitud, tener la capacidad de reinventarnos y proponer soluciones. Lo que nos dicen los textos y lo que nos dice la literatura es que ahora la necesidad de educación ha variado mucho. Es decir, las personas tienen que tener la capacidad de autoformarse, porque no necesariamente lo que yo aprendo en el primer año de universidad va a seguir siendo vigente al tercer año. Todo está evolucionando tan rápido que no necesariamente el conocimiento se mantiene mucho tiempo vigente. Y esa capacidad de autoaprendizaje es lo que nosotros deberíamos tener en la educación. Es decir, o sea, ahí hay una nueva visión también de formación, y esta de la necesidad de reinventarnos permanentemente, lo que nos demuestra es que la preparación es continua, ya no es lo que era antes, el título y vaya a ver qué hace, ¿no? Exactamente. Y la otro tema que a mí me parece que es clave es que al ser este país tan diverso y tan heterogéneo, se necesita un sistema de información que permita atacar los problemas no de manera general, sino inclusive de manera específica y geográficamente. Lo que yo quiero decir con esto es que no es lo mismo lo que está pasando en el sector rural y las soluciones no pueden ser de la misma manera a lo que pasa en las zonas urbanas, y no es lo mismo la Amazonía, la sierra y la costa. Y otro tema que a mí me parece bien importante es que sí hay que pensar en la educación técnica. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es que hay una falta de acceso a la educación de tercer nivel. Eliminaron la causa técnica. Entonces, economista Santiago García, lo que nos dice, claro, Daniela, uno dice, veamos el Uruguay, por ejemplo, en el Uruguay los 9 grados no serían un problema, porque muchas veces en esos 9 grados usted ya tiene una carrera técnica que le acerca al agro, que le acerca a un montón de otras cosas, pero aquí se desvalorizó y priorizaron los PhDs. Para todo se necesitaba hacer PhDs, ahora tiene un grupo de jóvenes que tienen una carretilla de documentos, pero que no pueden ser insertados en el mercado laboral. ¿Cómo hacemos entonces que incluso, lo que ha dicho Vicente, en esta formación tengamos unas visiones distintas para respetarnos todos, desde el sector productivo, el sector laboral, y organizarnos socialmente, Santiago? Bueno, yo creo que estamos plenamente de acuerdo los tres. En el diagnóstico ya. En el diagnóstico, sí. Ahora tenemos que dar un paso hacia adelante, hacia las estrategias, que seguramente el ciudadano que nos escuche esta prestigiosa emisora espera eso. Bueno, pero los diagnósticos son importantes, como claro, los médicos, indispensables, ¿no? De qué mal adolecemos. A ver, un par de cosas. Yo estoy de acuerdo en la última parte que dijo Daniela. Me parece que la política pública tiene que apuntar a más de esta integralidad, que estamos de acuerdo, esta visión amplia, holística, de calidad, de extensión también. Hay que entrar a políticas diferenciadas. El tema rural, el tema urbano, me parece que entra una lógica ahí importante. Creo que para referirme, soy un hombre universitario,
las universidades deberíamos comprometernos ya, en serio, pero con medición, con tiempos, con compromisos en firme en lo que es la educación dual, en la formación dual de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. Creo que, por ejemplo, es una necesidad importantísima el poder trasladar el tema tecnológico, el tema ya productivo de manera concreta, y eso lo hemos dejado casi a proyectos pilotos. Y entonces, Francisco, usted debe conocer, y los ciudadanos seguramente conocen, la educación dual en el Ecuador no es nueva, pero lo implementa la cooperación alemana, pero sigue siendo una casuística, un caso, un programa que sobrevive, que sigue, cosas. No, yo creería, y lo pongo. Esa es una línea, ¿ya? Me parece una alternativa, no toda la alternativa, hay más alternativas, pero un compromiso en serio de las universidades, del sistema universitario, para compartir o impartir esa educación y formación dual en función, por ejemplo, Quito. ¿Cuál es la principal industria de Quito? Quito concentra gran parte de la manufactura. ¿Qué necesitamos hacer? Incorporar a esos chicos universitarios en esa lógica de educación dual. Eso de una parte. Me parece que la otra parte es, yo diría, siguiendo en la línea educativa, volver a lo que se planteó tiempo atrás, ese pacto nacional por la educación. Lamentablemente aparece y desaparece, y a veces los políticos ni los gobiernos lo toman en serio, porque entre otras cosas, estoy consciente, los pocos fondos públicos, una buena parte se concentra en educación superior, y lo decía Daniela, pero lo dijo muy rápido, cuya rentabilidad podría ser menor que la rentabilidad de educar a nivel medio. Ese debate, por ejemplo, debemos darlo. Y que la universidad podría incluir esa parte técnica también. De acuerdo, eso es. Entonces, creo que menciono esos dos puntos. Por ejemplo, lo que significa inversión pública en educación. Pues yo soy hombre universitario, no me voy a hacer harakiri, y creo en la universidad. Somos fundamentales, pero hay que comprometernos, mojarnos del poncho más en esto que acabo de mencionar, la educación dual, técnica dual, y lo otro, esta evaluación de priorización de gasto, en donde el énfasis esté en función. Quizás en la parte urbana tengamos que darle más fuerza a la educación superior, a eso me refiero. Pero en la parte rural, más fuerza a la educación primaria y a la educación secundaria para acceder a un trabajo para la vida. Eso es, Francisco, no lo debatimos así, esa es la preocupación que tenemos. O nos vamos por un extremo, ¿no es cierto?, de PhD, todo es la educación superior o todo es la educación primaria. Yo creo que hay que dar un pasito adelante ahí y encontrar esas necesidades que son particulares del Ecuador, y me quedo con el concepto de Daniela, mucha política diferenciada, no tanto esas políticas homogenizada a todos. Un acuerdo nacional, y sobre eso unas políticas puntuales diferenciadas. Vicente, hacer políticas diferenciadas, además de tener en cuenta los problemas económicos. Y hay uno, Santiago, nos ha dicho clarísimo, claro, parecería que no estamos priorizando el gasto, y más allá, y como él mismo dice, más allá que las universidades pidan más plata, parece que no lo estamos dirigiendo bien para responder a los niños, a los jóvenes y al mercado laboral. ¿Qué hace, no sé si ustedes han estudiado en la UDLA, los sectores productivos para también usar estos datos y hacer una propuesta en donde lo que han dicho, este acuerdo nacional por la educación y por el trabajo, le sumaría yo, Vicente? El volumen, Vicente. Gracias, muchas gracias. Y le agradezco mucho a Santiago porque me da el espacio de echarme una cuña promocional, porque en la UDLA acabamos de abrir, en realidad abrimos el semestre pasado, la primera carrera dual de Quito. Tenemos ya una carrera dual. Ahora, Francisco, si usted supiera el viacrucis que fue pasar todos los procesos de aprobación del CES, de una carrera dual. No tiene usted una idea lo que fue eso. Fue años de pelea para sacar una carrera dual. Pero lo logramos. Y ahora en la Universidad de las Américas tenemos una carrera de administración de empresas dual, en la que los alumnos estudian y trabajan, pero no es que estudian en la mañana y trabajan en la tarde. No, el estudio es una cosa es la parte de la formación. Claro, estudian y después van y aplican en la empresa, en el departamento previsto, el conocimiento adquirido el trimestre anterior.
y además en la empresa les recibe una persona especializada que sabe cómo formar a esos alumnos. Entonces, es una maravillosa forma de educar gente. Claro, esta es una carrera, esperamos en el paso del tiempo abrir más carreras. Nos coincidió que abrimos la carrera y empezó la cuarentena, ¿no? Más o menos fue hace exactamente 6 meses que abrimos la carrera. Pero tenemos ya una carrera dual y eso nos hemos dado cuenta porque hay experiencias exitosas en Cuenca de carreras duales, en la Universidad Estatal de Cuenca, que es una universidad que de manera muy, muy interesante rompió con los clásicos, con las clásicas locuras ideológicas de las universidades públicas y se lleva bien con la empresa privada. La Universidad Estatal de Cuenca se lleva muy bien con la empresa privada y forma alumnos. Capaz que la empresa privada también, allá la empresa privada también tiene esa apertura para entenderse ideológicamente. Probablemente, y la voluntad. El hecho es que funciona esa cooperación, y esa es una cooperación clave. Nosotros estamos haciendo lo mismo, y claro, el nivel de empleabilidad de un empleado, de un estudiante formado en dual, es altísimo, es casi 100%, porque imagínense lo que es. Cuando uno se gradúa de la universidad le dicen quiero experiencia para contratarle. Y cuando uno ya tiene experiencia los conocimientos ya están desactualizados. Bien lo decía Daniela, que lo que aprendo hoy día el primer año de universidad, quién sabe si me va a servir cuando termine la universidad, ¿no? Entonces, el rato que usted se gradúe de una carrera dual, tiene experiencia y está con los conocimientos pero actualizaditos, pues. No es que estuvo estudiando hasta el trimestre anterior, el rato de graduarse. Entonces, los niveles de empleabilidad son altísimos. Ahora, es una cosa chiquita y esperamos ir creciendo en el paso del tiempo, pero tenemos ya una carrera dual. Y créame que para llegar a armar una carrera dual se necesita trabajar muchísimo con los alumnos, con la universidad y con las empresas. Porque si no, no funciona una cosa de estas. Usted tiene que saber que usted al alumno, me invento, ¿no? En un trimestre le forma en marketing y después tiene que irse al departamento de marketing. Y ahí tiene que recibir una persona para formarle en marketing. Y otro trimestre le forma en finanzas. Y después del siguiente trimestre tiene que trabajar en el departamento de finanzas. Y otro trimestre le forma en recursos humanos. Y después tiene que trabajar en el área de recursos humanos del alumno y ser formado en recursos humanos. Y eso nos funciona maravillosamente bien. Le insisto, está todavía chiquita y naciendo la carrera porque nos cayó la cuarentena el rato que inauguramos la carrera, y fue así, exacto, el día en que tuvimos el cóctel de inauguración de la carrera, al día siguiente empezó la cuarentena, o sea, eso fue hace 6 meses y 2 días, me acuerdo exactamente, pero estamos haciéndolo y esto creo que es una manera de ayudar mucho a los jóvenes y a su empleabilidad, y a que las empresas encuentren gente de muy buena calidad que pueda ser productiva y aportar a las empresas y a sí mismos. Claro, Daniela, se nos está yendo el tiempo y en esta última ronda les voy a pedir a los tres no solo el compromiso de seguir debatiendo el tema, que es importante para encontrar razones, y cuando profesionales como ustedes colaboran con los medios para el análisis y para la propuesta, claro, la ciudadanía está mejor informada, como quisiéramos esté mejor educada, ¿no es cierto? Daniela, entonces, ¿por dónde iniciar el trabajo? ¿Cómo hay que reforzar la parte social? Claro, el ejemplo que nos acaba de dar Vicente, un poco para que no le salga gratis la publicidad, uno diría, bueno, el problema es que ahí hay un grupo económico que va a tener más posibilidades, van a ganar a los otros. Es la política pública, lo social, parece que esto es lo que hay que insistir y no la homogenización de todo, porque ahí ganan más los que más pueden. Daniela. Hay un tema que me parece muy importante, el que dijo Vicente. Necesariamente hay que vincularse con el sector productivo. No tiene sentido, digamos, tiene que haber esa vinculación entre oferta y demanda para ver qué tipo de personas o qué tipo de trabajadores se necesita justamente hacia donde nosotros estamos apostando en inversión pública y privada. Creo que esa vinculación es clave. Independientemente de la cuña del Vicente, creo que es súper importante la vinculación entre el sector productivo, porque además, este estudio además hizo un análisis geográfico de la vinculación oferta y demanda, y había desfases. Por ejemplo, había desfases en algunas empresas, sobre todo en la costa, que necesitaban ciertos perfiles que no lograban cubrir nunca esa demanda, porque esos perfiles estaban ubicados en otro lado o simplemente no habían esos perfiles. Es decir,
la oferta educativa no cubría esa demanda específica laboral. Entonces, es bien importante esa vinculación. Estoy totalmente de acuerdo. Ya. Santiago, entonces, usted nos decía el otro, en un contacto anterior que las universidades deberían trabajar con los trabajadores también para que tengan información y no vayan solo las cámaras con asesores y en el debate les ganen también ahí, como decían. Pero también, claro, cuando uno dice, Mesías Tatamuez se encuentran con 40 años de dirigencia, hay también algunos que no son tantos de 40 años Tatamuez en los empresarios y también en las universidades. Y entonces, ¿cómo hacemos para volver a reencontrarnos, Santiago? Francisco, primero comprometerle más bien a usted, porque este tipo de debates creo que el país necesita. Yeah. Yo creo que se debate cosas a veces interesantes, entre comillas, pero interesantes para los políticos, para, ¿no es cierto?, seguir en una misma cultura clientelar a veces, que nos quieren llevar, sobre todo, personas que no les interesa estos temas profundos, ¿no? Es solo una puntualización a Vicente. Las universidades públicas hemos cambiado muchísimo, Vicente, muchísimo. La Universidad Central tiene 70 carreras, todas vinculadas con el sector privado. Y yo reconozco algo de la universidad privada, su mayor flexibilidad, y está bien. Y hay que felicitarle a Vicente, por ejemplo, ese anuncio me parece importante. No nos hemos conversado antes. Yo estoy por de que la universidad pública se moje más el poncho y haga más trabajo, profundice el trabajo en el sector privado, por ejemplo, con educación dual. Qué bueno que la UDLA lo haga. Bien, así es como el país saldrá adelante, ¿no? Juntando esfuerzos públicos privados. Eso uno. Lo otro, me parece que yo lo comentaba la vez pasada, para cerrar con su pregunta, Francisco, rápidamente. Por ejemplo, anteayer estuve en la academia, como académico, llamémosle, dando una conferencia a un sindicato muy fuerte de la costa. Yeah. O sea, a eso me refería, Francisco, en que los académicos y las universidades también tenemos ese rol de, ¿cómo les diría?, nosotros en la ley se llama vinculación con la sociedad, que también ahí, creo yo, y hago una autocrítica, nos perdemos. Sí, o sea, creían que eso era promoción política. Oigan, y si es que hacen ese trabajo que usted dice, créanme que además van a sacar buenos políticos de las universidades. Eso hacían antes las universidades y tenían dirigentes de izquierda, de derecha, de centro, de todo, que eran capacitados y vinculados. Cuando comenzaron a separarse es donde se han perdido, Santiago. Sí, yo recuerdo cuando era estudiante, nos hablaban de lo que era la Universidad Popular, ¿recuerdas? Seguramente ya nuestros oyentes no saben de qué les hablo, pero luego eso se cambió y finalmente yo sí creo ahí hay que hacer una crítica a la universidad, sobre todo pública, se cerró en sí misma, ¿no? Y empezó unos andariveles a caminar unos caminos, vale la redundancia, más politizados. Pero eso ha cambiado. Yo creo que la ley 2010, la ley de educación superior, salvo algunas locuras que tiene ahí de mucho control y de mucho informe burocrático, en general ha sido positiva, es mi opinión. O sea, no defiendo un gobierno, defiendo procesos. O sea, ahí ya no es que hizo mal, no sé quién, no sé cuánto, no lo sé. Yo lo que sé es que la ley tiene cosas importantes. Por ejemplo, sí hay que saber quiénes dañaron también, sí, hay que recordar. Como todo, ¿no? En el país a veces una ley no es que puede cambiar la realidad. Claro. También yo soy un economista que cree muchísimo en el marco institucional y creo muchísimo en la sociedad. A diferencia, eso es importante porque la economía a veces también nos cerramos mucho en el 1+1 y creo que hay que mirar, por ejemplo, marcos institucionales en educación debilitados. Marcos, ¿no es cierto?, legales también. Debilitados. Entonces, Francisco, el mensaje es, las universidades tenemos que hacer mejor y más vinculación con la sociedad. Como lo decía, por ejemplo, esta asesoría, esta entrega de conocimiento, ¿cómo sucede? Por ejemplo, eso me parece que es clave. No son los grandes proyectos inmensos, ¿sí?, que incluso pero son la vida diaria. Son cosas más puntuales para la vida. ¿Por qué no podemos hacer un proceso de vinculación para la comunidad? Por ejemplo, un programa emergente en el campo de educación agrícola, por ejemplo. Ese es el pensamiento que tenemos algunos docentes universitarios de las escuelas, de las universidades públicas. Más mojarnos del poncho, más entregarnos al tema de la sociedad. Y ahí vamos a encontrar, hay espacio para todos. Hay espacio, dice Vicente, para
para esta educación dual con el sector privado. Para los sectores artesanales, algún rato hay que acordarnos. No, hay que recuperarlo, Santiago. Los sectores artesanales han quedado ahí. Vicente, vamos a concluir con usted para que, claro, este análisis que han hecho los tres nos lleva a pensar entonces una propuesta social, política y de Estado que nos permita movernos, claro, porque el anuncio que usted hace de la carrera dual es un anuncio importante, pero claro, usted mismo ha dicho, este es un pequeño proyecto, y yo decía, para ponerle un poco de sal, de un pequeño proyecto de gente que sí puede pagarse la UDLA, pues. Y entonces, ¿cómo responder al resto, Vicente? Yo sé que... Por favor. A ver, yo creo que ahí hay un montón de cosas que hacer, como yo decía, los datos que yo daba hace un momento reflejan que estamos tan mal que eso significa que no es que hay un problema, sino que hay 1000 problemas que solucionar. Yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Daniela, se gasta en el país demasiado en educación superior pública. Las universidades públicas, está muy bien que existan, está muy bien que eduquen, pero debería gastarse más en educación inicial y primaria, donde se forman las competencias básicas de las personas. Los que van a universidad son personas, ya son hasta cierto punto privilegiados, incluso los que van a las universidades públicas. Con los exigentes exámenes de ingreso actuales a las universidades públicas, no van los más pobres, porque los más pobres no fueron a buenos colegios. ¿Ya? Entonces, si es que la gente realmente pobre fuera a unos excelentes colegios, llegarían a las universidades públicas o privadas, con becas o sin becas. El problema es que no van a excelentes colegios y los que van no les va especialmente bien a los realmente pobres porque no tuvieron un preescolar aceptable. Entonces yo creo que hay que cambiar bastante las prioridades del gasto público en educación, porque esa es en realidad la única herramienta que tenemos en el largo plazo. En el corto plazo yo creo que sí hay que diseñar mejores sistemas de protección social. No hay mucho más que hacer porque no hay mucho tiempo ahorita. Ahorita lo que hay que hacer es mantener la economía estable y tratar de salir de esta pesadilla de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? Ahorita no hay mucho tiempo, pero sí tenemos que buscar mejores sistemas de protección social para que la gente no pierda el año. Y no digo el alumno que pierde el año. Toda la población del Ecuador ha perdido un semestre de su vida. Claro. Todos los trabajadores han perdido un semestre de su vida, las empresas han perdido un semestre de su vida. O sea, estamos por perder el año todos los ecuatorianos. Pero Vicente, el problema ahí es que no solo han perdido un semestre. Puede ser, y lo que se suele decir, que este semestre sea que se le pase el tren y tengamos jóvenes mucho más empobrecidos. O sea, esto ha acentuado terriblemente. Perdemos el año y retrocedemos 2, o sea, perdemos un año y retrocedemos 2, 3, 4. A ver, muy al ojo, el PIB por habitante del Ecuador este año, el PIB por habitante del Ecuador este año está retrocediendo 10 años. Estaremos al nivel del 2010, alguna cosa así, muy al ojo, entonces son 10 años de retroceso económico. Claro, también el crecimiento económico que tuvimos en el pasado fue un crecimiento completamente irreal y eso sí vimos como también vimos el extremo del malgasto y del dispendio, ¿no? Vea usted Yachay, o sea, Yachay es el botar la plata en educación, en cosas que iban a cambiar el mundo y cosas por el estilo, y que no aporte un centavo, ¿no? Un centavo, no produzca un centavo al país, no hay nada ahí. Yo estoy seguro que si es que la mitad de esa plata se le entregaba a la ESPOL y la otra mitad a la Politécnica de Quito, esa plata hubiera sido 1000 veces mejor utilizada, pero una fracción del dinero, y se fueron a gastar una fortuna en un sitio difícilmente asequible, complejo, etcétera, etcétera. No sirvió de nada, ¿ya? Como demostración de la visión que tenían, no servía para nada. Claro, exactamente. Yo les quiero agradecer todo ese desperdicio. Se nos fue el tiempo, les quiero agradecer a Daniela Oleas, a Santiago García y a Vicente Albornoz. Quedan pendientes algunos temas, ojalá pudiésemos que con lo que ustedes reflexionan, plantearles a los candidatos a la presidencia, a quienes quieren gobernar y también a los que quieren legislar estas ideas, estas posibilidades que hay salidas. Este Ecuador tiene salidas, no hay la menor duda, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago García, Daniela Oleas y Vicente Albornoz. Este ha sido nuestro aporte del día de hoy. Estaremos encontrándonos el día de mañana y, como suele recordarnos siempre Gonzalo, buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación.
Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó de una.